Vamos a hablar hoy de estados financieros, vamos a hablar hoy de por qué es importante que como dueños de pequeños negocios no simplemente hagamos una contabilidad y tengamos unos estados financieros una vez al año para presentar una declaración, porque los estados financieros y la contabilidad nos sirven para tomar decisiones, pero nos van a servir para tomar decisiones solo si mantenemos una contabilidad actualizada, si lo vemos periódicamente. Entonces, hablemos de la periodicidad. Debo tener unos estados financieros mensuales, trimestrales, semestrales. ¿Cada cuánto tiempo es adecuado tener estados financieros y sentarnos a analizarlos? Sí, eso es una pregunta que se tienen que hacer todos los empresarios y va a cambiar en la dinámica mientras vaya evolucionando su negocio. Al principio de repente puedes sobrevivir con 2 veces al año, una vez al año, actualizarlo, pero mientras el negocio va evolucionando, la frecuencia debe ir incrementando, sea mensual, trimestral, y incluso en algunos momentos pasar a tenerlos básicamente a diario, tener una persona que está actualizándolos consistentemente para uno tener, de repente no la perfección en los estados financieros, porque cuando uno está trabajando a diario no puede esperar la perfección, pero tener una buena idea de hacia dónde van las cosas y no tener sorpresas de semana en semana. Por lo menos los números importantes y gruesos. Pueden ser que falten detalles, digamos que completar para tener un estado financiero como el que tendrías para el momento de hacer una declaración de impuestos, pero sí que te dé una guía de por dónde vas. Eh, Eso de la periodicidad depende mucho del negocio, ¿cierto? Pero yo diría que como mínimo, por lo menos trimestralmente, deberíamos hacernos el hábito de sentarnos y ver hacia dónde vamos. En mi opinión, lo ideal es que mínimo mensual, pero si estamos en un negocio que, digamos, no se mueve con mucho dinamismo o depende del tamaño también, porque mientras más grande es el negocio, más controles tienes que tener. Pero si tienes un pequeño negocio, yo diría que como mínimo en una base trimestral te sientes y veas los números y veas a dónde vas. Porque el tema de hacer los periodos de revisión más largos es que la toma de decisión termina siendo atrasada. Porque si lo haces mensual, pues puedes corregir porque te diste cuenta de lo que pasó el mes pasado. Si lo haces trimestral, la corrección va a ser lo que pasó el trimestre pasado. Correcto. Entonces, por supuesto que mientras más largo hagas el periodo de revisión y de sentarte a tomar conciencia, porque ese es eso, ¿no? Es que es un acto de sentarte y tomar conciencia de cómo vas, cómo va tu negocio. Sí, es una cosa que, y igual, esto varía de negocio en negocio, pero cuando uno trabaja, la frecuencia que uno debe tener varía con negocio en negocio, pero los estados financieros siempre vienen atrasados. Cuando uno prepara los estados financieros está reflejando el pasado. Nunca estás viendo hacia el futuro. Los usas para después ver hacia el futuro. Significa que haces un presupuesto basado en los estados financieros, ajustas tus gastos que vas a hacer en el futuro. Pero la información en sí ya está atrasada. Entonces, es una reflexión de lo que ya pasó, ¿no? Que no se puede cambiar o hay muy pocas cosas que se pueden hacer para ajustarlo. Y eso es algo que a veces uno quiere ver y quiere decir, yo quiero los estados financieros para poder tomar decisiones y lo que es que te van a dar las bases para tomar las decisiones. Pero no vas a poder, no, después tienes que trabajar con eso para hacer tu presupuesto, para hacer tus proyecciones y decidir cuáles son las acciones a tomar basado en esa información. Así es, la toma de decisiones lo más oportuna posible. Y mientras más rápido puedas tomarla, mejor, porque si te estás dando cuenta de que estás dando pérdida y tienes que tomar una decisión de modificar algo, mientras más rápido lo puedas hacer, pues mejor, indudablemente, porque va a ser más sano para tu negocio. Ok, hablemos entonces, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar esta semana íbamos a continuar hablando de los estados financieros y hablábamos la semana pasada de lo que era el balance sheet o el balance general. Hablemos del balance general resumidamente porque quiero recordar, digamos, la información de la semana pasada. Y entonces luego vamos con el profit and loss. Vamos a dar un repasito. Hablamos la semana pasada del balance sheet, que es
el estado de el balance general. Y el balance general nos refleja tres cosas. Lo que tenemos, o sea, nuestros activos, eso es lo que tenemos en el banco, las cuentas por cobrar, que tenemos a nuestros clientes, el inventario que tenemos para vender y los activos como muebles, sillas, vehículos, etc. Entonces, esas son las cosas que tenemos. ¿Okay? Esos son los activos. Eso es lo primero que nos refleja, es lo primero que vemos en un balance general. Luego tenemos lo que debemos, los pasivos, liabilities. Entonces están cuentas por pagar, préstamos que tenemos, tarjetas de crédito, todas las deudas que tenemos. Ok, entonces les decía que el balance general, entonces tenemos los activos, que es todo lo que tenemos. El dinero, cuentas por cobrar, esos son nuestros assets, nuestros activos. Luego están los pasivos, liabilities, todo lo que debemos, y luego está el patrimonio, el equity, y es lo que le debemos, lo que la compañía le debe a su accionista o accionistas. Entonces, esas tres cosas son lo que conforman el balance general. La sumatoria de todo lo que debemos, tanto a deudas como el equity, debe ser igual a lo que tenemos en activos. Entonces, por eso es que siempre la contabilidad tiene que balancear. Entonces, la sumatoria de lo que le debemos a los accionistas, que es el equity, porque ese es dinero que puso el accionista y se lo debe la compañía. O que se lo ganó, o que se lo ganó en la operación de la compañía. O que se lo ganó en la operación, por supuesto, porque tiene las ganancias retenidas, correcto. Entonces, la sumatoria de las deudas más el equity o el patrimonio tiene que ser igual a los activos o assets. Ahora, para simplificarlo ahí un segundo. Ajá, dale. O sea, también la forma que se refleja esto es, esos activos con qué los compraste con deuda o los compraste con tu propio dinero. Y eso es lo que está reflejando ahí. Correcto. Entonces, todo lo que se adquiere o se adquiere porque le pediste dinero al banco o a tus proveedores, se lo debes a tus proveedores o se lo debes a tu accionista. Esa es básicamente. Entonces, el balance es una foto a un momento determinado de la compañía. Por eso es que cuando vemos un balance dice as of o a la fecha tal, al 31 de diciembre del año 2019 o al 30 de agosto. Por eso es un corte a esa fecha. Imagínense que le toman una foto a su negocio a ese momento. Entonces es estático, es lo que ves, es lo que hay ahí que viene acumulado y es una foto a un momento determinado del negocio. Eso es el balance. Ahora vamos con ganancias y pérdidas, profit and loss, o estado de resultado también conocido. Entonces, el estado de resultado es como si viéramos una película. Entonces, es una película porque cubre un periodo. Puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser un año, pueden ser 6 meses, o sea, y lo van a ver desde tal fecha hasta tal fecha. Entonces, es como si estuvieras viendo una película de tu negocio en el periodo que hayas hecho el income statement, profit and loss, estado de ganancias y pérdidas, estado de resultado. ¿Qué nos puedes decir, Jorge, de el estado de resultado? Sí, aquí es en donde nos enfocamos la mayoría de los empresarios y con buena razón. Al final del día aquí es en donde te dice qué le vendiste a tus clientes y cuánto te costó mantener lo que tienes y cuánto quedó en ganancia a final del año. Ahora, pero un punto aquí muy importante es, ¿yo puedo pagar a mi gente con ganancias? ¿O puedo pagar a mis proveedores con las ganancias? Y ahí eso es una pregunta que es sumamente diferente, porque uno dice, si me quedó plata al final del año, debo tener plata en banco, ¿verdad? No necesariamente. Y no siempre es el caso. Y ahí es en No donde necesariamente. muchos empresarios después no caen en cuenta de por qué tienen que pagar impuestos, pero no tengo plata en el banco. Y esa diferencia de cómo llegar de la ganancia al efectivo en banco es en donde entra el próximo estado financiero, que es el cash flow statement. Y ya vamos a llegar a eso un segundo, pero sobre el estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas sí nos ayuda mucho a ver lo que pasó en términos de lo que entró desde el punto de vista de ventas y lo que salió desde el punto de vista de gastos. Y también nos da la perspectiva más fácil de poder decir
qué voy a tener que gastar en los próximos meses, para poder después proyectar hacia dónde voy y qué cosas puedo ir ajustando, porque de repente mis gastos de viajes se fueron muy altos, mis gastos de mercadeo están muy altos o muy bajos basado en las ventas. Eso es algo que también se puede ver. De repente mi costo de producción está muy alto y eso lo voy a ver aquí en este estado financiero. En el Profit and Loss, el estado de ganancias y pérdidas, nos muestra esa película de lo que pasó en un periodo determinado, ¿no? Y es importante que cuando vemos esa película lo analicemos. Y hay varias formas de analizar ganancias y pérdidas, un estado de ganancias y pérdidas. Lo puedes analizar analizando versus tus ventas, cuánto representó porcentualmente cada uno de tus gastos y costos, y es una manera de entender cómo vas y qué porcentaje está dejando tu operación de ganancia, de profit. Es una manera de analizarlo. Pero otra forma también de análisis que es interesante es el comparativo, donde agarras y dices, bueno, voy a comparar este periodo con el mismo periodo del año anterior. Es decir, vamos a suponer que estamos en junio del 20, yo quiero comparar junio del 20 con junio del 19 y ver qué sucedió. Eso es otra manera que también nos ayuda, porque también nos ayuda a ver cómo vamos comparado con el mismo periodo del año anterior. Entonces, es importante que utilicemos la herramienta y que podamos comparar y podamos ver cómo vamos con respecto al pasado, y eso nos ayude a tomar decisiones. Esa es parte de lo que debemos hacer con ganancias y pérdidas. El punto que tú decías, Jorge, doy ganancia y por supuesto estoy dando ganancia y me toca pagar impuestos sobre la renta. Tengo que pagarle al tío Sam su tajada, ¿ok? De impuestos. Y cuando voy a ver, pero si no tengo dinero en el banco, ¿cómo hago para pagarlo? Esa es un común problema que nos conseguimos, porque no preveemos que no necesariamente el que des ganancia quiere decir que tenga flujo de caja positivo. Y la importancia del flujo de caja es lo que tú decías. Yo no puedo ir al banco a pagarle a mis proveedores ni decirle al tío Sam, te pago con la ganancia. Tengo que sacar efectivo, dinero, cash, ¿ok? Y por eso es que por ahí dicen, el cash es el rey. Cash es el rey, porque lo necesitas para pagar tu nómina, para pagar tu renta, para pagar tus impuestos, para pagarte tú. Entonces, es imprescindible que lleves control también de tu flujo de caja. Ahora hablemos del flujo de caja, que en mi opinión es uno de los más complicados de visualizar como estado financiero, pero que te ayuda a entender en qué estás usando los fondos, el dinero, el efectivo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que está saliendo por YouTube y por Facebook de lo que es un flujo de caja. Vamos a analizarlo un poco, Jorge, y luego vamos a hablar de por qué es útil y para qué sirve entender cómo estás en tu flujo de caja. Sí, el flujo de caja definitivamente es uno de esos estados financieros que si no eres contador no es fácil de entender, porque no es un cálculo tan fácil como que yo empecé con mis ventas y llegué a mi ganancia restándole los gastos. Y entonces aquí es un cálculo como al revés, básicamente. Están diciendo, yo tengo unas ganancias, ¿cómo hago para llegarle a mi efectivo que tengo en el banco en un momento? Y eso van ajustando con las diferencias que están también en tu balance general. Y, por ejemplo, esas diferencias pueden ser el principal que le pagaste a un préstamo, un vehículo, una hipoteca, etcétera. Esas cosas pudieran afectar este flujo de caja que no van a estar reflejadas en tu estado de ganancias y pérdidas. Entonces, pueden reducir tu flujo de caja, tu cash flow, que afecta para que tengas menos efectivo de lo que tienes en ganancia. O sea que el flujo de caja lo que nos dice es en qué usaste el dinero, básicamente. Entonces es como una conciliación desde
el punto de la ganancia o pérdida que tuviste en el año, que sale de ganancias y pérdidas del balance del estado financiero que hablamos antes, y entonces se empiezan como a conciliar y a todas las partidas que movieron efectivo o que no movieron efectivo. Por ejemplo, si tú tienes en un estado de resultado, ganancias y pérdidas, depreciación, eso es un gasto que es deducible de impuesto y te resta de tu ganancia para llegar a tu ganancia. Sin embargo, la depreciación es un cálculo estimado de acuerdo a la vida útil que tienen tus activos, tus sillas, tus muebles, todas esas, las computadoras, tú le estableces, hay una vida útil y la deprecias anualmente. Entonces, ese monto de depreciación, tú no te sacas dinero para pagar la depreciación. Entonces, eso es una partida que van a ver que hay que tomar en cuenta para el flujo de caja, porque no me está afectando ganancias y pérdidas, pero no me afecta el flujo de caja. Y las otras partidas, lo que decía Jorge, que son cuando aumentan tus cuentas por cobrar, o sea que vendiste y te quedaron debiendo dinero, o te pagaron, porque pueden aumentar o disminuir. Entonces, esa diferencia de tus cuentas por cobrar, de tus cuentas por pagar a proveedores o de préstamos, como decía Jorge, que pagaste un préstamo, sacaste dinero para pagar el préstamo, eso no te afecta tampoco tu ganancia. Entonces, todas esas partidas se van sumando y restando para llegar al punto de saber cuánto tienes en dinero, en cash. Entonces, el balance, el cash flow lo que hace es arranca en tus ganancias y pérdidas y llega a lo que tienes en banco. Y todas las partidas que van a salir allí es cómo usaste el dinero, cómo adicionaste dinero o cómo sacaste dinero en función de la operación o en función de actividades de inversión, porque puedes haber comprado un activo, por ejemplo. O inventario. Compraste un activo o inventario, entonces el aumento que haya tenido en inventario. Entonces, eso es el estado de flujo de caja.